Muy buenos días, tengan todos los presentes. Es nuestro segundo día de la FILAB 2022 y tendremos a continuación la presentación del libro La ciudad y la montaña, que presenta en esta ocasión el autor, el maestro Rafael Rebolledo Acosta, y el maestro Rubén Darío Alvarado. El que modera es Carlos Rojas Ramírez. Nos da muchísimo gusto y es un placer de verdad tener al autor del libro, que además hace cine y que además hace otras cosas que ahorita van a leer su semblanza. Bienvenidos a la Universidad Anáhuac, Veracruz, Campus Jalapa, y bueno, los dejo con el público. Muchas gracias maestra por esta cálida bienvenida. Les agradecemos a todas y todos su asistencia aquí, su paciencia, su puntualidad. Estamos muy felices, Rafa y yo, de poderles compartir algunas experiencias en torno a este libro, en torno a la producción audiovisual y cinematográfica de Rafa, y muy contentos de continuar las fiestas del libro a lo largo de este año. No había yo tenido la oportunidad de poder colaborar ni de poder estar aquí en la FILAB, que me parece un acierto literario, libresco, poder estar aquí y hablar generalidades y también especificidades de esta novela. Voy a leerles una reseña, una pequeña semblanza, perdón, sobre la trayectoria de Rafa, que como ya adelantaba la maestra, es una trayectoria notable, polifacética, trabajando con el lenguaje visual, con el lenguaje escrito, con el lenguaje audiovisual también, y después yo me tomaré la licencia de decir o de tratar de contextualizar el libro para cederle la palabra y que Rafa nos platiques más de lo que has estado haciendo. Rafa actualmente está llevando a cabo, realizando una película, un largometraje, entonces también sería interesante conocer ahí tu proceso. Leo primero esto, Rafa, platico dos cosas y después… Adelante, dile. Sí, muchas gracias por venir. Cuando me invitaron a la Anáhuac, yo les dije que con gusto venía, solamente que a mí me interesaba que esto fuera una plática, un diálogo, ¿no? O sea, porque realmente a mí, pues ponerme a hablar como de mí o de la novela o de lo que hago, pues yo eso ya lo sé, ¿no? O sea, yo estoy aquí para ayudar, porque a mí, cuando era estudiante, me hubiera gustado que a mí me dijeran tal vez algunas cosas, ¿no? Si alguien quiere dedicarse al video, al cine, a la literatura, creo que por ahí los puedo ayudar, entonces por eso les pedimos que tuvieran un micrófono por ahí. Queremos decir dos, tres cosas y presentar un poco de la novela, de los videos, y de ahí, o sea, que sea interesante para todos, ¿no? Eso es lo que estamos buscando acá. Perfecto, Rafa. Entonces me voy rapidísimo para que pueda ser así como lo piensa él, más interactivo. Rafa Rebolledo es jalapeño, es de aquí, 1988, es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana de Puebla, con una especialidad en realización cinematográfica por la Universidad Católica de Uruguay. Actualmente cursa la maestría en Publicidad y Creatividad por la Universidad de Barcelona, es realizador de 9 cortometrajes y múltiples trabajos como publicista, documental y campañas, seleccionado en festivales internacionales como el Festival de Cannes, Shorts México, Festival de Cine de la India, Girona Film Festival, entre otros. Creador de la productora Rayos Cine. Publicó su primera novela de ficción, La ciudad y la montaña, en 2020. Actualmente promueve su ópera prima como realizador titulada Andrea. Bien, como resaltaba Rafa, la idea es conocer sus preguntas, sus inquietudes, sus intereses, que se pueda generar un diálogo, que pueda ser bastante interactivo, que aprovechen el momento para preguntarle a Rafa todo sobre sus procesos creativos, sobre su trayectoria, sobre tus gustos, sobre tus aficiones. Yo hablaré 2 minutos de la novela, trataré de ser lo más breve para cederles la palabra y conocer lo que Rafa proyectará. Es una novela de educación sentimental, es una novela compuesta con 2 perspectivas, escrita a manera de cartas, donde narra la historia de una pareja que vive esos problemas o esas inquietudes muy particulares de una generación que media así como veo el panorama entre la nuestra, aquellos nacidos como entre los 1988, 1990 y una generación, digamos 10 años después, de aquellos nacidos en los años 2000. Es una novela de iniciación, de educación sentimental, que navega y expresa y ensaya muchos estados de la conciencia. Es una novela de ruptura, es una novela de amor y desamor forzosamente, que se mueve entre la Ciudad de México y la ciudad de Jalapa.
Si hay algo más que podríamos después comentar, cedemos la palabra, pero Rafa, te escuchamos. No, que me dio risa que hace unos días fui a una librería donde están vendiendo el libro y lo tenían en la sección de autoayuda. Y dije, no, bueno, no puede ser. Pero pues así pasa, ¿no? No sabes, ahorita lo que estás diciendo, pues tiene sentido, ¿no? Habla de unas personas que están en un conflicto, ¿no? Sí, sí es una novela, no le diría yo de autoayuda, o aquí nos meteríamos en problemas de clasificación, Sí, pero está sí, raro. Ajá. sí es un tratado sobre el alma, sobre el desamor de nuestra generación, de toda esta generación que todavía no nos consideramos tan adultos de ese lado, pero que ya no somos jóvenes y que vivimos esa ambigüedad, esa edad bisagra, ¿no? Y también bizarra también. Sí, de hecho está interesante. Yo por lo que veo creo que los presentes han de estar como en los 18 o 20 años, más o menos. Nosotros, aunque nos vemos jóvenes, ya estamos más para allá, pero los personajes estarían como entre ustedes y nosotros, ¿no? O sea, los personajes tienen alrededor de 27 años y están en una crisis que creo que a muchos les pasa, de que ya tiene tiempo que dejaron la universidad, ya llevan tiempo trabajando y están en esa etapa en la que todavía no son adultos, pero ya no son tan jóvenes y ya se dieron cuenta como hacia dónde va su camino de vida, pero como que no les está encantando lo que ven, ¿no? O sea, como con lo que se topan del mundo real. Okay. Sí, además es una novela bastante ágil. Rafa es un gran narrador. Yo creo que has aprovechado mucho de las virtudes visuales de la cinematografía para producir esta novela. También me parece, o tú corrígeme, que es una novela, por llamarla así, una novela pandemia, una novela que tiene que ver con el confinamiento, con un momento en el que quizá pudiste reflexionar más sobre tus desamores, trabajar ciertas historias. Es que eso es lo chistoso, o sea, la novela se escribió antes de la pandemia, ¿no? Eso también, por eso cuando me dijeron ven a presentar, yo dije pues yo voy con gusto, pero realmente la novela se publicó unos días antes de que empezara la pandemia, ¿no? Pero ya habla como de ese tema, ¿no? Como de encierro, como de no encontrarte. Entonces es chistoso, o sea, muchos que la han leído me dicen, se ve que la desarrollaste en la pandemia, y yo fue así de, no, fue antes, sí parece. Sí, no, sí parece bastante. Hay mucho de la conciencia, yo creo que retrataste mucho también la conciencia y mentalidad de nuestra generación, nuestros intereses, nuestros proyectos, nuestros deseos laborales. Hay varios puntos ahí que sería interesante ir ahondando, pero no sé si quieres que empecemos con la parte de la presentación visual. Pues, yo el tema que traigo es que la novela, pues como se escribió hace tiempo, yo me siento un poco lejos ya de ella, ¿no? Y como sabía que venía a una escuela que tienen también pues comunicación audiovisual y tal, dije, pues yo lo que más he hecho son cosas audiovisuales y ahorita estoy terminando mi primera película de ficción. Traje un video, a ver si lo podemos poner, donde se ve un poco de mi trabajo. Creo que te di, es que, bueno, ¿puedes poner el...? Traje 2 videos, uno que se ve un poco más como de cosas de cine y uno más de publicidad, ¿no? Pero al final, pues tiene que ver con narrar en imágenes, ¿no? Y bueno, yo creo que viéndolo igual podemos platicar un poco más. Así es el de cine. Este es un reel que me pidieron para una convocatoria y es de puros cortometrajes. Tenía que ser un poco largo, ¿no? No es como esos reels tan avanzados en ritmo, pero es como para que se viera un poco el trabajo.
Bueno, este es de puros cortometrajes, pues fue para una convocatoria. No sé si conozcan una plataforma que se llama Vimeo, ahí los pueden ver si buscan Rafael Rebolledo. Hay un poco de todo, trabajos que hice con dinero, con fondos, sin fondos. Hay unos de rallies de 48 horas que seguro conocen los que están como en comunicación. Y lo mismo con actores, sin actores, con actores famosos, con actores de aquí de Jalapa, con actores de otros lados. Y pues regresando a lo que decíamos de que fuera interactivo, no sé si quieren ahorita alguien preguntar algo y empezamos a dialogar. No sé si quieran hablar sobre la novela o sobre cosas audiovisuales. Me parece que trabajaste con Luis Gerardo Méndez en alguna ocasión, ¿no? Podrían preguntarte cómo es trabajar con Luis Gerardo Méndez. Sí, es que el otro video creo que no se los pasé. Aquí. No, ¿verdad? Sí, pero fue una campaña. Fueron 2 campañas que me tocaron hacer como con varios famositos. Y pues fue una experiencia interesante porque yo también tenía como 26 años o algo así, ¿no? Entonces me agarró de sorpresa, o sea, no hubo como gran planeación. Literal me avisaron, no sé, un miércoles, fui al scouting el jueves y el sábado ya estábamos grabando. O sea, no fue como no tuve como ni tiempo así de decir qué está pasando. Y estuvo padre. O sea, es interesante como trabajar con gente así. Fue una pregunta así de bote pronto en lo que se formulaba una de parte de ustedes. No sé, ¿sí? ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias, ingeniero. Hola. Hola. Pues acá hay de varias cámaras, o sea, algunas sí fueron con cámara de cine, con red y con lentes pues grandes, ¿no? Zeiss, y algunas se han hecho con Sony, con A7 o también con Canon. O sea, realmente creo que la clave es tener una buena producción. Sí. Creo que el fotógrafo tiene que ser bueno, pero creo que tiene que ver como con la planeación de antes, ¿sabes? O sea, cómo armas el set, cómo armas los cuadros. Yo a veces sí he tenido oportunidad de hacer algo un poco más grande en cuanto a set, pero hay veces que es muy chiquito, ¿no? Entonces, cuando es chiquito también te tienes que concentrar en planos pues pequeños, pero que también se vean bien. Y la verdad yo sí soy como muy especial en lo de la imagen, o sea, como que si no se ve bien, prefiero ni entrarle, ¿no? Y también a mí no me gusta grabar por grabar, o sea, sí planeo los cuadros, ¿me explico? O sea, de que tal escena van a ser 4 cuadros nada más. Y con eso me voy, a menos que ahí mismo me dé cuenta que falta algo. Pero sí, o sea, eso también cuida mucho la calidad, porque hay gente que medio setea y se pone a tirar por todos lados, ¿no? Y yo siento que ahí se ve parchado, ¿no? Sí, luz dispareja, temperaturas y la composición como que no cuadra a veces. Exacto. Ok, ahora, siguiente caso. Corrección de color. ¿Qué tanto te metes en la corrección de color o es pura foto? No, es una parte que también al principio creo que nunca nos la dicen y se maneja mal. Lo ideal es, o sea, la película se hace en la post, ¿no? Eso también es clave. Y nos clavamos demasiado en la producción. Entonces, cuando no sabes como todo el proceso, estás muy clavado que se vea bien en cámara ahí, ¿no? Y en realidad como se tiene que ver es tener los mejores valores para que de ahí en la corrección tengas rango, ¿no? Estamos de acuerdo que la corrección no es para corregir errores, es para dar un acabado fino. Exacto. O sea, de hecho, cuando grabas mal es cuando tienes que corregir y se vuelve un rollo. Mira, es que el ejemplo es como si tú tienes una foto que está reventada de luz. Eso, en balances de color, no hay información. O sea, tú te metes, lo pones en el editor de color, en el que sea, aunque sea el más pro, y no hay nada. Solamente hay píxeles reventados. Entonces, por ejemplo, yo ahorita, por eso no quise traer nada de la película que ahorita estoy terminando, porque estamos en corrección de color, y como se grabó con A7, te da una imagen como muy deslavada, ¿no? Así total, se ve hasta casi que feo, a mi gusto, ¿no? Pero ya cuando la metes al corrector y lo ponchas, tienes mucha información, entonces lo puedes, o sea, se ve bonito. Por ejemplo, las Canon dan un color ya muy saturado casi de inicio, es muy difícil manejarlas. Y, por ejemplo, eso fue una fortuna, pero hay un corto ahí que sale Emanuel Palomares y Estefanía Ahumada,
que ahorita ya son turbo famosos, ¿no? Cada uno tiene millones de seguidores. A mí me tocó cuando estaban empezando. En ese corto, como tiramos en un lugar súper saturado de luces, casi lo que está en cámara no hicimos corrección, porque aparte como era red, era muy caro hacer la corrección. Sí, 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 pero yo creo que, ajá, o sea, lo ideal es llegar a la post a que la cosa luzca, no a corregir, porque si no se vuelve un rollo. Sí, Vale, gracias, Rafa. sí, a ti. Preguntas, reacciones, comentarios, inquietudes. Adelante, Tengo adelante. una pregunta. Ustedes hablan como de las etapas para crear un cortometraje, ¿no? Que es la preproducción, la producción y la postproducción. Pero ¿nos podrías especificar como qué haces en estas etapas? O sea, ¿qué se hace? O sea, ¿cuál es como el proceso que tú haces? O sea, ¿qué es lo primero que haces, luego que sigue y al final para un cortometraje? Mira, a mí me ha tocado casi todo lo que he hecho producirlo yo también, ¿no? Y escribirlo. Entonces, desde que empiezo a producirlo, bueno, a escribirlo, ya estoy viendo cómo lo voy a hacer. ¿Me explico? Entonces es un proceso como, o sea, siento que, por ejemplo, en escuelas de cine te enseñan mucho como el mundo que no es real, por lo menos para los que empezamos, ¿no? De que alguien produce, alguien dirige, alguien hace foto, alguien va al scouting, y eso no es cierto. O sea, cuando empiezas, al principio haces todo, ¿no? O sea, porque es la única manera de que la cosa suceda. Porque aparte, si realmente quieres hacer algo, nadie lo va a cuidar tanto como tú, ¿no? Entonces yo no sé, a ti que no sé qué te interese o qué te guste. A mí me gusta escribir, dirigir, producir se me da y lo hago por necesidad básicamente, pero prefiero no hacerlo. Y también edito, me gusta. O sea, algo que a mí nadie me dijo y es cierto, me enteré hasta después. Una amiga que trabaja en producciones grandes desde siempre me dijo que si quería ser director, lo ideal es editar, ¿no? O sea, porque hay como una onda de decir, sé asistente de dirección, pero cuando entiendes cómo funciona un set, el asistente de dirección es más como alguien de producción. En cambio, un editor está con la película ya, o sea, es el que arma la película, ¿no? Entonces tiene que dirigir a fuerza a un editor porque tiene que darle sentido a lo que se grabó. Entonces te digo, yo creo que es un mundo, es un mundito complejo y depende a ti que te guste o cómo lo quieras hacer, ¿no? Si desde realizador o desde productor, yo creo que va por ahí. Ujú. Gracias. Sí. Hola, buenos días. A mí me gustaría estudiar cinematografía, pero desde su punto, ¿qué es lo que usted como, bueno, me daría de consejo para estudiar, pues, cinematografía, más que nada? Pero, o sea, cinematografía para ser fotógrafa. Para ser, fotógrafa. Pues yo creo que es mucho de práctica y ya que empiezas a practicar hay mucha técnica, hay mucha teoría, ¿no? O sea, yo por ejemplo he trabajado con varios fotógrafos y me ha tocado de todo. O sea, hay fotógrafos que son muy buenos en su sensibilidad artística y hay unos que se vuelven buenos de tanta técnica que conocen, ¿sabes? O sea, cuando entiendes cómo se hace la foto de cine, que es muy diferente de ir a tomar fotos a un evento o de grabar un documental, tienes que saber muchas cosas técnicas, ¿no? De temperatura, de niveles, de balances, de, como lo que comentaba él, o sea, de que de repente, cómo seteas para que todo tenga sentido, ¿no? Porque cuando ves una película chafa, que también sirven, ¿no? Porque te das cuenta de cuando te brincan cosas, es porque no hay una continuidad de luz. Pero esa continuidad siempre es ficticia cuando se hace bien. O sea, tú la ves y se ve parejo, pero en realidad es algo que todo o sea, está planeado por completo, ¿no? O sea, incluso en muchas escenas de muchas películas que según son con luz natural, hay luz. O sea, algún relleno metieron o alguna de estas chiquitas, o sea, pero siempre hay algo, ¿no? Y creo que eso solo lo entiendes en la práctica y estudiando, ¿no? Y creo, yo ahorita lo que quería decir es que con el que trabajé esta película es el fotógrafo más clavado que me ha tocado ahorita, ¿no? O sea, en cuanto a cosas técnicas, ¿no? Porque también depende mucho con qué lentes trabajas, con qué cámara, ¿no? Entonces, pues yo te recomendaría que empezaras a probar tú, ¿no? O sea, que vieras como a qué cámara puedes adquirir, o sea, un buen lente, empezar a probar y tal vez grabar algo en un set, ¿no? O sea, con set me refiero a como ahorita, ¿no? De que nos están poniendo unas luces, de que hay un escenario y ya sobre eso empezar a ver si realmente te gusta, porque también es pesada la foto.
O sea, yo creo que el departamento que más respeto, ¿no? De lo que, no sé. Ajá. Ok. Y nada más de los cortometrajes que usted ha realizado, ¿cuáles fueron como los momentos más, por decirlo así, complicados que usted pues realizó dentro de la cámara? Bueno, me dices usted y me siento viejísimo, ¿eh? Bueno, O sea, de entrada. perdón. Pero, no, está bien. Pero, no, ¿sabes qué pasa? Yo veo que si planeas mal, te la pasas mal en la grabación. Porque la grabación de por sí es pesada. Siempre va a ser pesada, pero siento que ya tienes que ir con la mentalidad de que así va a ser, ¿no? O sea, de que algo va a suceder, pueden pasar cosas con el clima, con el equipo, hay muchas cosas, ¿no? Pero a mí me llegó a pasar eso al principio, ¿no? O sea, se siente horrible, por ejemplo, terminar de grabar y que, no sé, al principio que se me olvidaban tomas, ¿no? O sea, ya llegar a mi casa y es así, toma, así, o sea, se me fue esto, se me fue el otro, pero eso pasa por planear mal. O sea, yo digo que hay que ser súper obsesivos en la planeación, ¿no? Aunque luego le caigas mal al crew y eso, no importa, porque después lo agradecen, porque cuando estás en un set que fluye, se siente padre. O sea, creo que es bonito. Entonces, es que ahorita no sabría decir momentos, pero, por ejemplo, de los que pasamos ahorita, hay dos de estos de 48 horas de los rallies, y yo en uno, porque no hubo pre de nada, me la pasé súper mal, ¿no? Así, es la única vez que sí he estado en un set y decir, neta, no quiero estar aquí, ¿no? O sea, me la estoy pasando realmente mal, porque aparte todo recae en el director, ¿me explico? O sea, cuando todo sale bien, todo el mundo está feliz y así, pero cuando todo está mal, todos te voltean a ver a ti, ¿no? Así de, ¿qué onda? Y es así de, pues, ¿qué les digo? Y ahí tienes que estar mediando. Entonces, sí, creo que se tiene que planear bien. Creo que va por ahí. Ok, gracias. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días. Pues yo tengo dos preguntas. La primera, ¿qué precio, y no monetariamente, paga un cineasta para tener buenos trabajos aquí en México? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo logras tú, presentando la mayor parte de tus trabajos visuales, lograr cautivar transmitiéndolo a través de las letras? Porque es diferente, ¿no? La comunicación llega a ser diferente. Entonces, ¿cómo logras, cuando tú ves una buena película, captas a la gente y envuelves al que la está viendo? ¿Cómo lo logras plantear o hacer a través de un libro que no tiene imágenes? Pues mira, de la primera yo sí he sacrificado mucho, porque por ejemplo yo como quería seguir aprendiendo, estaba en Ciudad de México, estuve varios años, y yo siempre de lo que trabajaba juntaba para poder hacer cortos, ¿me explico? O sea, en vez de irme de vacaciones o hacer otra cosa, grababa algo, ¿no? Porque grabar siempre es caro, eso también es un tema que hay que decir. Entonces se sacrifica mucho, también creo que el sacrificio debe llegar hasta un cierto nivel, ¿no? Yo por ejemplo ahorita con la película que estoy, o sea, ha sido difícil, ¿no? Y también ya me siento cansado de cómo trabajar así, pero a veces es la única manera, ¿sabes? Sobre todo cuando es primera película. O sea, yo afortunadamente pude conseguir dinero para hacerla, entonces eso también es bueno, pero en este arte nunca alcanza, ¿no? Lo que tengas no alcanza, así seas quien seas, ¿no? Porque así funciona. Y de las letras, fíjate que el libro está pensado para que se haga una serie, ¿no? O sea, porque de hecho a mí me sale natural como escribir en imágenes. O sea, yo no soy tan literario, creo, ¿no? O sea, he escrito muchos guiones y quise adaptar a una novela. Sí se escribió con formato de novela, pero está pensada para que sea una serie. O sea, igual, si la lees, creo que, no sé, Rojitas te puede decir, se ve muy claro como hasta el camino, ¿no? O sea, visual y todo. ¿Cómo cautivar? Pues yo creo que depende mucho de lo que estés haciendo, ¿no? Porque no sé si estás haciendo humor o estás haciendo drama, o sea, varía mucho. Yo, por ejemplo, en lo que he hecho, cuando son cosas publicitarias, van muy directo, ¿sabes? O sea, está muy clara la línea, lo que tienes que hacer. Entonces, yo lo que trataba era, en otro tipo de proyectos, probar cosas, ¿no? O sea, probar en blanco y negro, probar con música, probar sin música, probar con movimientos de cámara, probar sin movimientos de cámara. Y todo eso viendo qué funciona y qué no. O sea, a mí me servía mucho hacer presentaciones, ¿no? Y en las presentaciones, pues te das cuenta, ¿no? Cuando a la gente le gusta, cuando no, cuando se aburren, cuando se ríen. Una vez en un festival me pasó algo a mí que me encantó, quizá a otros no les hubiera gustado. Era un corto que era como súper, como emocional, creo que sería la palabra. Y haz de cuenta que la mitad del público era una sala pequeña, como de 20 personas,
Yo presenté, me salí. La mitad del público, cuando terminó, se salió así como aborrecida, ¿sabes? Así como de, ¿qué es esto? ¿Qué acabo de ver? Se fueron. Y la otra mitad se fueron conmigo súper interesados a ver qué era. ¿Me explico? Y creo que eso está mucho mejor, ¿no? O sea, mucho más honesto, porque también yo nunca he hecho nada como genérico, ¿sabes? O sea, como una comedia romántica o como algo como más, o terror, como algo más de molde. Entonces creo que, pues, nunca sabes, pero te vas dando cuenta más o menos qué funciona y qué no. Creo que va por ahí. Sabemos pues que el proceso creativo es muy complicado, ¿no? Quería saber cuáles son las herramientas catárticas que generalmente utilizas para llevar a cabo un proyecto. Mira, yo algo que veo muy claro, y digo porque me pasó al principio, es que cuando no se llevó bien el proceso desde el principio, lo que vas haciendo conforme vas avanzando es componer, ¿me explico? El ejemplo clásico, ponerle música a todo, ¿no? O sea, quedó horrible, entonces pues ponle una música para que quede emocionante o tal, ¿no? Entonces, yo por lo menos lo que yo trato, y de ahí va subiendo, es siempre tratar de crear con los menores elementos posibles, ¿me explico? O sea, ¿qué pasa si solamente tengo, por ejemplo, 2 personajes y una mesa, ¿no? Y ahí empezar. Y empezar a pulir eso como si no hubiera nada más, como ponerte una restricción. Y ya que sientes que eso funciona, empezar a incluirle cosas, ¿me explico? Pero lo que pasa es que al principio es muy abrumador, ¿no? Por ejemplo, el cine, porque involucra todo, ¿no? O sea, hay música, hay acting, hay arte, hay vestuario. Entonces, si de repente quieres abarcar todo, creo que te sale peor, bueno, a mi manera, ¿no? Entonces, a mí me gusta empezar con cositas y de ahí que la cosa misma vaya creciendo. Porque aparte, no es tan fácil, o sea, como llegar a que algo te guste, ¿me explico? Porque también tú puedes hacer algo que al final ni te termina gustando y eso también nos pasa. Entonces yo te diría, hay muchos ejercicios de teatro que son así, ¿no? O sea, arma una discusión en una mesa, arma un monólogo y todo eso sirve muchísimo. Yo lo recomiendo. Nos comentan que tenemos tiempo para una pregunta más. Hola. Bueno, yo veo que están preguntando mucho sobre la técnica y así, pero a mí me daba mucha intriga sobre tu película que estás haciendo porque creo que no nos has platicado mucho de ella. Y también, o sea, de que desde cuándo llevas planeándola y así. Y sobre todo me llamaba mucho la atención que este libro es más basado como en problemáticas de relaciones, como algo más realista. Y ahora esta película es de ficción, entonces pues sí me gustaría saber cómo de qué trata. Fíjate que afortunadamente puse esta imagen que es de la película, es de las pocas que tengo. La película trata sobre una chica trans que se mete en unas broncas, ¿no? Así como sin contarles tanto. Entonces, pues la novela, o sea, es que siempre vas a meter algo de ti en lo que haces, ¿no? Eso es inevitable, solamente que a veces es muy obvio y a veces no, ¿no? Por ejemplo, esta peli que dices, pues es de una trans, es una cosa como de una bronca social, dices, pues ¿qué tiene que ver contigo, no? Y por ejemplo, yo te diría que quizá es de lo más personal que he hecho, porque por ejemplo, grabé en la casa de mis abuelos, regresé a grabar a Jalapa después de muchísimos años, tuve que utilizar todos los recursos posibles, o sea, la camioneta de mi papá, el coche de mi hermano, la casa de mi mamá, la casa de mis abuelos, así, el restaurante de un amigo, el y así me fui. Yo me puse un propósito, empecé en enero con esto y dije, la tengo que tener lista en octubre porque es mi cumpleaños, ¿no? O sea, yo dije, me voy a aventar 10 meses a full y hasta ahora se está cumpliendo. Todavía no canto victoria, pero vamos ya en lo último, vamos en corrección de color y diseño de audio. Y no sé si ya te contesté o había algo más. No, sí, Ajá. yo creo que está perfecto. Eso, ¿no? Ajá, sí. Muchas gracias. Bueno, con esta pregunta cerraríamos. Bueno, hemos estado hablando bastante del audiovisual, pero me gustaría saber más sobre el libro. Quería saber el porqué de la portada y el motivo del título. La portada está así porque yo, o sea, no me gusta dibujar, bueno, más bien no sé dibujar, pero me gusta hacer como cosas en libretas, como experimentaciones, que de ahí salen cosas que he hecho, ¿no? Y yo me gusta escribir al revés, así como se ve ahí. Entonces, de repente, libros que he dedicado los dedico al revés, ¿me explico? Entonces lo pones en un espejo y ya se
se lee. ¿Me explico? O sea, nosotros tenemos el español se escribe así, ¿no? Entonces, a mí me gusta escribir así, pero al revés. O sea, como si lo hicieras así, el texto. Y solo se lee con un espejo. Entonces, por eso así. Y se llama La ciudad de la montaña porque empieza en Ciudad de México. Toda la novela, o sea, toda la primera, está dividida en 3 partes. La primera parte es en Ciudad de México, la segunda se abre, ¿no? Se va como a varias partes del país y de ahí pues acaba entre Jalapa y Ciudad de México, ¿no? Entonces la montaña tenía que ver con Jalapa, ¿no? Yo llevaba muchos años fuera de Jalapa cuando la escribí, entonces también tenía ganas de escribir algo sobre eso. Bueno. Sí. ¿Ahí acabamos? Acabó. Ah, ya. Bueno, no hay ningún problema, Rafa. Estarás un rato por aquí, Sí. en los pasillos, viendo libros, en el cafecito, para firmar su obra. 200 pesos, ¿verdad? Sí. 200 pesos está a un precio especial para ustedes. Aquí podrán seguir conversando con él. Les agradecemos mucho las preguntas, la dinámica, la interacción, el interés. Ha sido, me parece que una plática muy fructífera para hablar de cine, literatura, estados de conciencia. Nos faltó hablar de estados de conciencia, pero también es una novela muy atractiva. Y pues la invitación queda abierta para que ahora, si no me falla la memoria, es un foro de mujeres en la ciencia, ¿verdad? No, es un foro de investigación en la ciencia. Investigación de la ciencia, perfecto. Pues les agradecemos muchísimo y les pido un aplauso para Rafa. Y todos los invitados del estreno de Andrea, el estreno de Andrea en octubre. Muchas gracias. Bueno, Gracias. ahora haremos entrega de un diploma y unos pequeños obsequios para Rafa. Muchísimas gracias, Rafa. Ha sido muy enriquecedor esa presentación y muchas gracias también a Carlos Rojas por moderar esta interesante charla de literatura y cine. Y bueno, un último aplauso a ellos. Sé que quedaron muchas dudas, muchas inquietudes y muchas preguntas. Me da mucho gusto. El autor va a estar acá en esta mesita firmando y posiblemente, si tiene tiempo, pueden acercarse y pues poder platicar o preguntar un poco más de lo que se les quedó por ahí de inquietud. Sí, entonces los invitamos a pasar acá. Pueden aprovechar y tener la firma del libro. Muchas gracias a todos. Y los invitamos al foro de Hablemos de Investigación en las Ciencias a las 11 del día, en unos minutos más.